Hey familia, qué gusto verles. Muy bienvenidos sean al último capítulo, por fin. Último capítulo de nuestra serie Bastard de película. ¿Cuál fue su película favorita de las 6 que pasamos? ¿El Padre Tzu? Muy bien, el Padre Tzu. ¿Cuál es su género favorito? ¿Cuál es el género que más les gusta? Suspenso, drama, ok. Casos de la vida real, me sonó telenovela, no, programa de televisión. Historias verídicas, es correcto, historias reales. De hecho, es lo que a mí más me gusta, historias verídicas, como la que vamos a ver el día de hoy, como la que vimos con King Richard. Me gustan las historias reales, porque, ¿sabe? Me gusta la verdad. Bueno, no fue siempre así, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no me gustaba, la odiaba, me caía mal, la verdad. Ha de ser porque no hacía lo que yo quería. Pero me gusta ahora la verdad. Y yo sé que tal vez alguno conozca por ahí a alguien que no cree en Dios, que diga que Dios no exista. Ese no es el problema. Hay que darle la bienvenida a todos los que digan que no creen en Dios, que Dios es malo. Bienvenidos. Porque el problema no es ese, el que no crean en Dios. Hemos dicho que los ateos son el problema, ellos no son el problema. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no nos guste la verdad. Si tú y yo estamos en la verdad, mis amigos, vamos a caer, finalmente en algún momento vamos a creer en Dios, vamos a amar a Dios, no nos va a costar esto de Dios si estamos en la verdad. Eso es lo importante. Y es tan bueno que el lugar, y de hecho aquí hay un pasaje que me encanta de Pablo a Timoteo. En su primera carta, Pablo le dice que la iglesia no es este lugar, podemos reunirnos en otro lugar. La iglesia son gentes unidas por la verdad. De hecho, está una diapositiva atrás, si se pudiera, la cita de 1 de Timoteo. Dice Pablo: por si me retraso, quiero que sepan cómo deben comportarse en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. De eso se trata la iglesia. Y qué mal cuando en la iglesia lo que menos encuentras es la verdad. Encuentras cosas que no entiendes, encuentras espectáculo, encuentras todo menos la verdad. Eso ya no es la iglesia. Eso ya se volvió el Club Rotarios. De modo que esta es la historia de un abogado. Un abogado, no era abogánster, este sí era uno de los buenos. Un abogado llamado Bryan Stevenson, que estudiaba en Harvard, y no sé cómo se le ocurre ir a un lugar como Alabama, donde no había nada que ofrecerle más que problemas, donde había discriminación. De hecho, hace 80 años pasó, bueno, ya más de 100 años de la guerra civil, donde se abolió la esclavitud. Hace 80 años lo de la cuestión de los derechos civiles, todo esto que tuvo preponderancia a Alabama, ya había pasado, pero aún sigue habiendo mucha discriminación en Alabama. Y bueno, este hombre se va a Alabama para encontrar más o menos su vocación. Como que no le llama mucho a esto de maximizar costos y ganancias y hacerse rico. De modo que esa es la primera experiencia que tiene en Alabama Bryan Stevenson, y no es con Walter Macmillan, porque Walter Macmillan es quien llega a ser su cliente después. Ahorita les cuento cómo llega a ser su cliente, pero este es su primer contacto con este sistema corrupto, con esta realidad que muchos no conocemos, la de los marginados, la de los indefensos, las de los despreciados. De modo que vean esto. Qué voz la de este morenazo. Iba cantando un himno. Estaban maltratando y él cantando un himno. ¿Cuántos están a favor de la pena de muerte? ¿Cuántos están a favor de la pena de muerte? Muy bien, ok, está bien. ¿Qué creen que sea lo que más se necesite hoy en día? Dinero es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo que más se necesita en nuestro mundo? Valores,
valores, ok. ¿Cuántos creen que paz sea lo que más se necesite? Paz, mande. Compasión, ok, lo que más se necesite, compasión. Amor, ok, muy bien. El amor, la compasión, la paz vienen de la justicia. No podemos tener paz. ¿Sabían que no podemos tener paz? No podemos tener paz, amor, compasión sin justicia, sin haber primero justicia. La paz es consecuencia de la justicia. El amor viene cuando hay justicia. Lo que más necesita nuestro mundo, lo que más necesitamos es justicia. Y pregunta, ¿somos justos? ¿Somos justos? La mayoría queremos ser buenos, pero no justos. Porque ser justos requiere fe. Y la fe es lo que menos le gusta al ser humano, porque no depende de él, le quita de su control la fe. Es lo más agradable al ser humano. Y si les dieran a escoger entre bueno y mejor, ¿qué escogerían? ¿Cuántos escogerían lo mejor? ¿Cuántos todavía están pensando en qué van a preparar de comida al rato? ¿Verdad que sí? Todos escogeríamos lo mejor, pero vamos por la vida por lo bueno, lo que me conviene, lo que me ayuda, no lo mejor. Y entre lo que es importante, porque como dijeran por ahí de los valores, hemos perdido los valores, ya todo nos vale. La verdad es que no son los valores. Lo importante no son los valores. ¿Saben qué es lo importante? La verdad. No es esto puede, así como que, ¿cómo? Porque vamos por la vida pidiendo valores, pero los valores no tienen ningún sentido si no hay verdad. De hecho, la gente que no tiene valores no los tiene, ¿saben por qué? Porque los que dicen que lo importante son los valores no tienen verdad. Y es por eso que dicen, ¿para qué los valores? Si esos no tienen verdad. Y eso no lo digo yo, no lo inventé yo, está en la Escritura. Permítame, lo leo de parte de Jesús en Mateo 23. Jesús nos dice, ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante. Ustedes tienen presente lo importante, ser buenos, que haya valores, pero se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, tener misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo más importante, hacer justicia, tener misericordia y la fidelidad a Dios. Sí, hay que diezmar, dice Jesús, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante: hacer justicia, practicar misericordia y la fidelidad. ¿Y cómo hago justicia? ¿Cómo soy justo? Porque lo único que me han enseñado en la escuela, lo único que me han dicho es a ser bueno. Sé bueno, pórtate bien, échale ganas. No me han enseñado a ser justo, porque eso se enseña en la iglesia, y en la iglesia, en lugar de enseñar fe, enseñan a ser buenos. Y es así como que estamos como estamos. Somos buenos. Y Brian Stevenson se encuentra a Walter Macmillan, que es quien gira esta historia. Escribieron un libro, se llama George Mercy o Buscando Justicia, y esta película se inspiró de ese libro. Y él, con este encuentro que tuvo con el joven que está para ser sentenciado a muerte, la pena capital, ya sea electrocutado o inyectado, empieza a conocer a todos los que están sentenciados a muerte y conoce a Walter Macmillan. Y Walter Macmillan le dice, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. El último abogado que vino, dice que ayudarme, se llevó todo mi dinero, estoy harto. Y Brian Stevenson, él realmente quiere ayudar a Walter y está así como que, pero si vengo a ayudarte, dame chance. Y Walter Macmillan se va, lo deja ahí plantado.
Y Brian no la pasó fácil. Recibe amenazas de bomba en su casa, en la oficina que iban a rentar. Cuando llega a Alabama, le rechazan el contrato que porque va a atender a gente criminal. Va al reclusorio y lo desnudan y lo humillan. Y pasa las de Caín. Sufre Brian por ayudar a esta gente que no tenía más esperanza. Esta gente que está por morir, son sentenciados a muerte. Y esta siguiente escena quiero que vean. Está Brian en ese momento donde todo se está complicando. ¿Cómo hacemos justicia? Vemos diferencias cuando queremos ser buenos. Hacemos una diferencia cuando somos justos. Vemos diferencias cuando queremos ser buenos, pero hacemos una diferencia cuando somos justos. ¿Cómo hacemos justicia? Quiero darles 3 palabras que nos van a ayudar a hacer justicia. Para hacer justicia necesitamos primero ver, darnos cuenta de nuestros prejuicios, de nuestras preferencias, de nuestros sesgos, de nuestros problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Yo con las 2 manos. Pero los que no tienen problemas no es que no tengan. Si les preguntaras a los que viven con ellos, van a decir, tienen muchos, pero no se dan cuenta, porque quieren ser buenos, no justos. Y así pasó con un hombre que lo excluían y lo trataban mal porque era ciego, y le decían, eres ciego porque has pecado, y lo juzgaban, que sus padres habían pecado, que era pobre porque quería. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado? De ahí vino esta frase que inventaron de que era pobre porque quería. Y Jesús va y lo sana al ciego y dicen, ¿saben qué? Ya el hacer justicia no es cuestión de política, es cuestión de fe, de modo que por favor no quieran votos. Y quiero leerles lo que Jesús les dice a este ciego y a todos los que estaban juzgándole de que por qué es ciego, que por qué Jesús lo sana, que debería de pagar sus culpas, quedándose ciego. Jesús se enteró de que habían expulsado al hombre ciego, y al encontrarlo le preguntó, porque el ciego, como era ciego, no se dio cuenta que Jesús lo había sanado. Estaba preguntando, ¿quién me sanó? Jesús siempre discreto. El ciego lo encuentra y Jesús le pregunta al ciego, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él responde, ¿quién es, Señor? Dímelo y yo creo en Él. Y Jesús le dice, yo soy el que está contigo, hablando contigo. El hombre, el ciego, respondió, creo, Señor, y postrado lo adoró. Y postrado lo adoró. Solamente a Dios se adora. Y postrado lo adoró. Entonces Jesús dijo, vean esto, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Como afirman que ven, su pecado permanece. Primera cosa para que tú y yo hagamos justicia es ver, darnos cuenta. Y es tan difícil el darnos cuenta porque usualmente es nuestro plan y quiero hacer esto y queremos que Dios nos ayude y mira mis problemas. Pero es increíble cómo Brian Stevenson
no solamente no le cobra a Walter Macmillan, viene del norte de estudiar en Harvard, a una penitenciaría que nadie pela, a ayudar a personas que nadie quiere, y no solamente no le cobra a Walter Macmillan, está dispuesto a defenderlo y confrontar los posibles obstáculos que pueda haber en el proceso. Enfrentar un sistema corrupto en donde pensamos de que ya no vivimos en las cavernas, que ya hace tiempo que no estamos en la selva, pero vivimos como si estuviéramos todavía en la selva, imponiendo el que tiene, imponiéndonos por lo que sabemos, por lo que tenemos, por lo que queremos. Y aquí hay dos cosas que quiero que ustedes se lleven. No es posible hacer justicia sin misericordia. Lo que hace posible que tú y yo hagamos esto fue lo que hizo Jesús. Jesús dejó el cielo y vino hasta nosotros para encontrarnos y justificarnos. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? Nosotros no podríamos pagarle a Dios lo que Dios hizo al enviar a Jesús y que Jesús tomara nuestras culpas y muriera por nuestros pecados. ¿Por qué habría de hacer esto? Por misericordia. La misericordia hace posible la justicia. La justicia no solamente da castigo, la justicia da cuidado. ¿Por qué? Porque la justicia y la misericordia son dos lados de una misma moneda. Tú no puedes hacer justicia sin tener misericordia. Es imposible que tú seas justo sin primero ser misericordioso. Sin tener misericordia no podemos ser justos. Y es lo que hace posible que este hombre se mueva, que haga esto por Walter Macmillan, porque tiene misericordia. Y la misericordia o la gracia es lo que tú y yo recibimos cuando vemos. Cuando tú y yo vemos, nos damos cuenta, recibimos misericordia. Y enfrentan cantidad de problemas en el caso, porque es un sistema muy corrupto, muy complicado. Es sinónimo de corrupto. Mientras más complicado sea el sistema, mejor. Así nadie entiende por qué tanta ley. Complíquenlo para que así nadie quiera preguntar. Y así era el sistema legal. Si aquí hay coincidencias, es mera casualidad. De modo que juntan toda la evidencia. Los testigos habían sido presionados para hablar en contra de Macmillan. Macmillan era inocente. Juntan toda la evidencia, la presentan. Y el juzgado dice, es culpable. Pero trajimos la evidencia. Este hombre dice que él habló por presión acusando a Macmillan de que había cometido ese asesinato, pero él lo hizo por presión, porque ustedes, policías, lo presionaron. Presentamos, aquí está el testigo. Macmillan es culpable. ¿Qué haces cuando todo está en tu contra? ¿Quieres ser justo? ¿Quieres vivir por fe? ¿Quieres agradar a Dios más que a los hombres? Y nada te funciona. ¿Qué haces? Y vean lo que hace Brian. Pregunta, ¿por qué vino Jesús? Ya se los dije hace un rato, no crean que estoy inventando. Para hacer justicia. Jesús vino para hacer justicia. ¿Y por qué habría de ser justicia Jesús? Porque tiene compasión, porque tiene misericordia. ¿Y qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia es perder tú para que alguien gane. Es salir tú para que alguien entre. Es que te juzguen a ti para que alguien más sea justificado. Eso es misericordia. Y en la cruz, Dios encontró a la misericordia con su justicia. Con lo que Jesús hizo por nosotros se cumplió la justicia de Dios y recibimos tú y yo misericordia.
¿Saben cuál es la mayor lucha? La mayor lucha no son nuestros problemas, no son los vecinos, no son los delincuentes. El mayor problema que tenemos es no recibir, rechazar, vivir luchando con la misericordia de Dios. Ese es el mayor problema que tenemos, el rechazar su misericordia. Vivimos queriendo hacer nosotros nuestro plan, queriendo ser buenos. A nuestra manera, mira que yo no me equivoco, Dios. Necesitamos ver, darnos cuenta que no podemos, darnos cuenta que no tenemos, que somos deudores y volver. Necesitamos ver y necesitamos volver. ¿A volver a quién? Necesitamos volver a Dios porque nos hemos ido con sus cosas. Y vean lo que dice Jesús. Jesús está hablando de dos hombres que representan a los buenos y a los justos. Dice Jesús, algunos que confiaban en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, que por qué hacen esto, que porque mira qué malo es. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran los peores de los peores. Aquí Jesús no dijo, y un pecador, porque estaba mejor que el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era lo peor que le podía pasar al templo, que llegara un recaudador de impuestos. Ese era su peor día. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, como esos hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ese sí está mal, Dios. A mí no me pueden pasar cosas malas porque el que está mal es esa persona. Si llegan a pasarme cosas malas, Señor, ¿por qué a mí si esa persona ya lleva ventaja? A él le deberías de llamar la atención. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Oh Dios. Es la mejor oración que tú y yo podamos hacer cuando alguien nos está cayendo gordo, cuando tú ya no soportas a alguien. No sé, tal vez te pasa en la semana que estés a punto de matar a alguien. Yo te animo, esto te va a ayudar cantidad. Orar esto, oh Dios, ten compasión de mí. Vieras cómo cambia el corazón. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Y vean esto está increíble. Porque aquí estamos justos y buenos. Estamos pecadores y fariseos. Los fariseos no tienen tiempo para Dios porque están siguiendo sus planes. Los justos perdieron su agenda hace mucho tiempo. Ya no viven para sí mismos. ¿Y sabes lo bueno de ser pecador? De reconocer que necesitas ayuda, de reconocer que sigues teniendo problemas, de reconocer que necesitas a otros. Es por eso de volver. Necesitamos ver, pero necesitamos volver. Necesitas tú regresar con otros, pertenecer a otros, que te conozcan otros, vivir con otros. Yo sé que no tenemos tiempo para la iglesia porque somos muy buenos, pero vean lo que dice Jesús. Eso está increíble. Les digo que el pecador, ese que no anda juzgando a un vecino que ya le vio un carro nuevo y ya está diciendo que es narco, no aquel, el que se anda comparando con los demás, que porque a mí Dios no me bendices como a él, si yo me porto mejor y mira que yo soy licenciado. Vean esto, y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios.
el que menos esperábamos que fuera justificado por Dios, el que menos pensábamos que fuera el indicado para el puesto, el que menos derechos tenía, resulta justificado. No es justo. No es justo. ¿Y saben por qué muchos de nosotros estamos cansados siempre, sin ganas de hacer algo? Siempre estoy harto. ¿Saben por qué? Porque estamos intentando por nosotros mismos demostrar a otros lo que Dios no ha dicho de nosotros. Él fue justificado por Dios. Salió libre. No tuvo que seguir aguantando y que mira aquí, Señor. Pero los del condado de Monroe, la gente de Alabama era así. Buscaba chivos expiatorios, no quería que nadie tocara su imagen, no quería que nadie les dijera sus cosas. Les empezaban por ahí a echar indirectas de que eran unos corruptos y medio pueblo se quemaba. Era la Tercera Guerra Mundial. Pero no contaban con Brian el justo. No contaban con que Brian continuaría a pesar de los ataques, a pesar de las ofensas, a pesar de todo lo que le hicieron a Brian. Brian el justo continuó, abrió de nuevo el caso, lo llevó a la corte estatal y vean lo que pasa en ese juicio final. 6 años después, libre. ¿Sintieron la alegría que había en el ambiente? ¿Sintieron la satisfacción que había en ese lugar? ¿Cuántos sintieron la justicia? La justicia. Eso, mis amigos, es la iglesia. La iglesia es gente celebrando, es gente alegrándose de que se nos ha devuelto nuestra dignidad, de que se nos ha devuelto nuestra humanidad, de que pecadores están siendo justificados, de que gente sin esperanza está siendo traída de vuelta a casa. Eso es la iglesia, es lo que significa la cruz, donde la misericordia de Dios es derramada por la justicia de Cristo. Es por la justicia de Cristo que recibimos misericordia, y esa es la iglesia. Tú y yo recibiendo misericordia porque alguien más hizo justicia. Macmillan recibiendo justicia porque alguien más tuvo misericordia. Brian Stevenson estuvo dispuesto a ir, estuvo dispuesto a hacer justicia para que él fuera hecho inocente. Y es la iglesia celebrando que Cristo el perfecto murió por imperfectos como nosotros. Cristo el justo murió por injustos como nosotros. Y es cuando tú y yo nos unimos en esta causa, cuando vivimos y hacemos justicia, que vivimos satisfechos, vivimos libres, vivimos alegres. No estamos fingiendo de que quiero que me vaya bien. No, tú estás bien porque se te ha hecho justicia por medio de la misericordia de alguien más. De modo que quiero preguntarles, ¿voy a ser un medio para que Dios me use en sus fines? ¿O Dios me será un medio para mis propios fines? ¿Qué voy a hacer? ¿Seré yo un medio de Dios para sus fines? ¿O usaré a Dios como mi medio en mis fines? La diferencia entre querer ser bueno y querer ser justo. Jesús, mis amigos, Jesús no vino por gente buena. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y saben, aunque les ofenda a los buenos, estamos enfermos. Antes el alcoholismo se consideraba un crimen y se tienen datos
esto lo puedes buscar, investigar, el alcoholismo estaba rampante, no había manera de pararlo. De unos años para acá consideraron que el alcoholismo era una enfermedad, no era un crimen. Y en esa perspectiva, la situación del alcoholismo se ha ido tratando de una mejor manera, ha habido un mejor manejo del problema. Hoy en día los drogadictos, por ejemplo, se consideran criminales. Y no son criminales. Son personas como tú y yo, enfermas. Pero en lugar de darles a Jesús como medicina, les damos nuestros consejos, les damos nuestro juicio, les damos nuestras sentencias, pensando que son criminales. Ve lo que dice Jesús, esto no lo digo yo. Jesús en Lucas: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, que se creen justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y agrega a Jesús: no quiero sus sacrificios. Así les dice Jesús. Vean, eso está increíble. No quiero sus sacrificios, quiero su misericordia. No quiero sus sacrificios, quiero su misericordia. Aprendan. ¿Qué significa esto? Vayan y aprendan. Imagínate, los fariseos se ofendieron tanto que querían matar a Jesús. Ya después lo mataron. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ver, darnos cuenta de todo lo que hemos hecho para que no se den cuenta de quiénes, no se den cuenta otros de quiénes somos. Volver, ya no justificarnos, ser justificados y hacer. ¿Qué significa hacer justicia? Eso significa hacer justicia. ¿Y cómo pudo Brian Stevenson hacer esto? Vivir así, vivir por fe, hacer una diferencia. ¿Cómo pudo Brian Stevenson tener esta clase de vida gozosa, con propósito? Porque nuestro propósito, para lo cual Dios nos creó, es hacer justicia, no pensamos que para el dinero, para el control, es por eso que no tenemos gozo. Dios nos creó para hacer justicia. ¿Cómo pudo Brian Stevenson hacer justicia? Les presento a Brian Stevenson diciéndonos cómo hizo justicia, cómo continuó haciendo justicia. Animaba a continuar. ¿Y qué es la fe? Darme cuenta que estoy roto, que estoy enfermo y que necesito su misericordia. Es lo que nos hace venir con gozo a la comunidad, es lo que nos hace servir en la comunidad. Porque cuando tú y yo exponemos nuestros problemas, Dios trata con ellos en la comunidad y nos da esperanza para luchar y hacer justicia. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un minuto y le decimos al Señor: Señor, estoy roto. He querido componerme por mis medios, me he puesto peor. He querido arreglarme por mis medios, ya no me aguanto. He querido ser bueno sin ser justo, y hoy soy esclavo de mí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos quebrados, estamos rotos, estamos deshechos por nuestros propios pecados, y nada que hagamos puede ayudarnos. Necesitamos tu justicia, que seamos justificados por ti, por tu gran misericordia, en Cristo Jesús. Amén.